Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar con el tema de las ecuaciones diferenciales de primer orden, donde vamos a ver el método de Euler. Y realmente el método de Euler es una aproximación a las soluciones de las ecuaciones diferenciales complejas que no sabemos cómo resolver. Es decir, si tenemos alguna ecuación diferencial compleja y no sabemos cómo darle solución, siempre podemos obtener una aproximación a la solución empleando el método de Euler. Realmente para obtener esas aproximaciones ya no se emplea el método de Euler porque tenemos otros métodos, pero el método de Euler nos va a servir como pequeña introducción al cálculo numérico. ¿Y en qué consiste esto del método de Euler? Bueno, pues rápidamente, si nosotros tenemos una ecuación diferencial compleja y no sabemos cómo darle solución, pero tenemos una condición inicial, es decir, cuando x, por ejemplo, es igual a 1, y es igual a 1, gracias al método de Euler podemos aproximar los demás valores funcionales. Es decir, como ya tenemos esa condición inicial, aunque no sepamos cómo es la familia de soluciones, ya sabemos que por este punto pasa una solución en particular. Voy a dibujar una curva cualquiera, no tenemos la solución, no sabemos cuál es su aspecto, pero sabemos con certeza que está pasando por este punto porque tenemos esta condición inicial. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos obtener el valor funcional cuando x es igual a 1,5? Es decir, este valor funcional, si tuviésemos la solución, rápido lo encontraríamos, pero como no tenemos la solución, ¿cómo podemos obtener una aproximación a este valor funcional? Bueno, pues ahí entra en juego la linealización y el método de Euler. Recordar que cuando teníamos la linealización, si teníamos un pequeño incremento, por ejemplo 0,1, es decir, el siguiente punto tiene que ser 1,1, porque como digo, si tenemos un incremento de 0,1, el siguiente punto ya sabemos que es 1,1. Bueno, pues gracias a la linealización podemos obtener este valor funcional, es decir, podemos aproximar este valor funcional. ¿Por qué? Bueno, pues como tenemos este punto inicial, nosotros sabemos cómo obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto. Simplemente tenemos que sustituir la x y la y que tenemos en esta coordenada en la ecuación diferencial y vamos a obtener dicha pendiente. Bueno, pues al obtener la pendiente también obtenemos esta ecuación de aquí, para esta línea recta. Como tenemos esta ecuación, nosotros sabemos cuál es el valor funcional cuando x es igual a 1,1. Ahora bien, si el incremento es muy pequeño, podemos aproximar este valor funcional que lo obtenemos con la recta tangente a este otro que es por donde pasa la función. Y eso es lo que nos decía la linealización. Ahora bien, para llegar a este punto de aquí, cuando x es igual a 1,5, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que seguir con este incremento de aquí. Y ahora, para el siguiente incremento, bueno, pues tenemos que emplear esta coordenada como condición inicial. Voy a ponerlo nuevamente porque ya tengo muchas flechas. Bueno, pues como digo, teníamos esta condición inicial. Queremos llegar a 1,5 y ya sabemos que la función pasa por este punto de aquí. Voy a dibujar nuevamente cualquier curva. Aunque no la tengamos, voy a dibujar cualquier curva para explicar esto. Y como digo, ya sabemos que pasa por este punto de aquí y queremos obtener este valor funcional. Bueno, pues con la linealización acabamos de obtener este otro valor funcional cuando x es igual a 1,1. Es decir, cuando x es igual a 1, ya sabemos que y es igual a 1. Y ahora cuando x es igual a 1,1, hemos aproximado un valor funcional. Imaginad que hemos obtenido 1,02. Es decir, este es nuestro valor funcional real porque lo hemos obtenido con la recta tangente, pero lo estamos aproximando a este punto de aquí. Pero como digo, tenemos que llegar a 1,5. Bueno, pues nuevamente empleando el mismo incremento, ahora tendríamos 1,2. Y ahora nuestra condición inicial es esta coordenada de aquí. Empleando esta coordenada vamos a obtener otra tangente. Bueno, pues tenemos esta tangente de aquí y con esta tangente vamos a aproximar esta coordenada a esta otra que pertenece a la función. Y así tenemos que continuar hasta 1,5, es decir, el siguiente punto ya sabemos que es 1,3. Empleando estas nuevas coordenadas obtenemos otra tangente y aproximamos el valor funcional que lo obtenemos con la recta tangente a este otro valor funcional que es por donde pasa la función. Para el siguiente punto tendríamos 1,4, obtendríamos la nueva tangente, aproximaríamos este punto a este otro punto. Y por último, para obtener 1,5, bueno, pues aquí tendríamos, voy a poner en rojo, la nueva tangente. Aquí tendríamos este punto que lo aproximamos a este otro.
Y recordar que estos puntos los podemos aproximar siempre y cuando el incremento sea pequeño. Bueno, pues en eso consiste el método de Euler. Bueno, pues aquí tenemos su definición. Y nos dice lo siguiente, que una de las técnicas más simples para aproximar una solución de un problema con un valor inicial de primer orden, como tenemos aquí, bueno, pues que se denomina método de Euler o método de las rectas tangentes, como hemos visto. En esta técnica usamos el hecho de que la derivada de una función en un número donde tenemos la condición inicial, bueno, pues que determina una linealización del valor funcional en x es igual a x sub 0, es decir, que tenemos esta ecuación de aquí. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues recordar lo siguiente, y lo acabamos de ver. Ya sabemos que si tenemos una condición inicial, x es igual a x sub 0, y es igual a y sub 0, ya sabemos que por este punto pasa una solución en concreto. Ahora bien, si nosotros sustituimos la x y la y en la ecuación diferencial por esta x e esta y, que es nuestra condición inicial, ya sabemos que vamos a obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto y con ello vamos a obtener su ecuación. Bueno, pues aquí la tenemos. Para cualquier punto de x, bueno, pues nosotros podemos obtener su valor funcional porque tenemos su ecuación. Bueno, pues ¿qué pasa si queremos nosotros obtener el valor funcional cuando x es igual a x sub 1? Es decir, este valor funcional. Bueno, pues tenemos que saber cuánto vale x sub 1. Ya sabemos que aquí tenemos una distancia, la vamos a representar con h. Bueno, pues aquí tenemos esta distancia más esta distancia, ya sabemos que es igual a x sub 1. Bueno, pues para obtener este valor funcional simplemente realizamos la correspondiente sustitución, porque ahora estamos con x sub 1, y al realizar la correspondiente sustitución ya vemos que esto se cancela y nos queda lo que tenemos en la parte de la derecha, donde ya vemos que esta derivada es igual a esta otra, que es nuestra condición inicial, o lo que es lo mismo, es el resultado de la ecuación diferencial cuando sustituimos la x y la y por nuestra condición inicial, es decir, la pendiente, recordar, y haciendo que y sub 1 sea igual a L de x sub 1, bueno, pues aquí tenemos el resultado. Y para que se vea visualmente, bueno, pues aquí lo tenemos, partimos de esta condición inicial y obtenemos esta ecuación. Y para ello tenemos que sustituir la x y la y que tenemos en la ecuación diferencial por la x y la y de nuestra condición inicial. Con ello obtenemos la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto y también su ecuación. Ahora, para obtener este segundo punto, cuando x es igual a x sub 1, bueno, pues ya sabemos que simplemente tenemos que emplear la ecuación de la recta tangente. Y una vez que obtenemos este valor, bueno, pues esto lo aproximamos a este otro. Ya vemos que estamos cometiendo un error, pero mientras este incremento sea muy pequeño, el error será mínimo. Ahora, ¿qué pasa si queremos obtener este valor funcional? Bueno, pues ahora tenemos que partir de estas nuevas coordenadas. Es decir, ahora tenemos que resolver la ecuación diferencial, sustituir la x y la y de la ecuación diferencial, pero por los nuevos puntos. Ahora nuestra condición inicial, por así decirlo, son estos nuevos puntos. Bueno, pues con ello vamos a obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto y con ello su ecuación. Al obtener su ecuación, voy a hacer más grande esta recta, por ejemplo, imaginad que obtenemos esta. Bueno, pues al obtener su ecuación podemos obtener este valor funcional que lo aproximamos a este otro valor funcional y así sucesivamente. Bueno, pues para que se vea matemáticamente, aquí lo tenemos. Si repetimos el proceso, bueno, pues ahora tenemos que usar las nuevas coordenadas. Ahora, es decir, nuestra condición inicial son las nuevas coordenadas. Con eso obtenemos la nueva pendiente y con ello, bueno, pues podemos aproximar el siguiente valor. Fijaros en una cosa, que para obtener el siguiente valor estamos usando los valores anteriores. Bueno, pues esto lo podemos representar de esta otra manera. Aquí lo podemos ver. Bueno, pues aquí tenemos realmente la ecuación que tenemos que emplear cuando estemos empleando el método de Euler para aproximar todos estos valores funcionales que tenemos aquí. Y para terminar de entender cómo se emplea esta ecuación, vamos a realizar un ejercicio. Y nos dice lo siguiente, que tenemos que considerar el problema con valor inicial, esta ecuación diferencial de primer orden y esta condición inicial, y tenemos que usar el método de Euler para aproximar este valor funcional usando primero este incremento y luego este segundo incremento. Bueno, pues vamos a comenzar primero con el primer incremento y luego vamos a ver cómo se hace con el segundo incremento. Bueno, pues nosotros ya sabemos cómo resolver esta ecuación diferencial, pero vamos a suponer que no sabemos cómo resolverla. Si no sabemos cómo resolverla, ¿cómo obtenemos este valor funcional? Bueno, pues para ello necesitamos esta condición inicial. Ya sabemos lo siguiente. Voy a dibujarlo aquí. Ya sabemos que cuando x es igual a 1 y cuando y es igual a 1, que por este punto ya sabemos que pasa una de las soluciones. Ahora bien, queremos saber cuánto vale el valor funcional cuando x es igual a 1
1,5, es decir, este punto de aquí. Como no tenemos la solución, ¿cómo llegamos a esta aproximación? Bueno, pues empleando el método de Euler. Nos está diciendo que empleemos primero este incremento y luego este segundo incremento. Bueno, pues como estamos con 0,1, el siguiente punto ya sabemos que es 1,1. ¿Cómo obtenemos su valor funcional? Haciendo aquí la recta tangente y vamos a obtener este valor funcional que lo vamos a aproximar a este otro valor funcional. Y tenemos que continuar porque tenemos que llegar a 1,5. Bueno, pues ahora empleamos estas nuevas coordenadas, obtenemos una nueva tangente y obtenemos el valor funcional cuando x es igual a 1,2 y se aproxima a este otro. Y así sucesivamente hasta llegar a 1,5. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación de aquí. Ya sabemos que tenemos que resolver la ecuación diferencial sustituyendo x y por nuestra condición inicial. Es decir, que aquí tenemos nuestra ecuación diferencial y ya sabemos que tenemos que sustituir esta x y esta y por nuestra condición inicial. Bueno, pues ya sabemos que h es igual a 0,1, que x sub 0 y y sub 0 es igual a 1. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a aproximar este valor funcional. Recordar nuevamente, estamos con x sub 0 que es igual a 1, y sub 0 que es igual a 1, y acabamos de obtener este segundo valor funcional, perdón, 1,1. Es decir, por aquí pasaba nuestra solución y con la tangente, bueno, pues acabamos de obtener este punto de aquí, 1,02. Pero es una aproximación porque lo estamos aproximando a este valor funcional. Aquí tenemos y. Bueno, pues aquí tenemos y sub 1. Lo estamos aproximando a este valor. ¿Cómo continuamos? Como seguimos con ese incremento, ahora tenemos que llegar a 1,2. Bueno, pues ahora tenemos que obtener la nueva pendiente empleando estas nuevas coordenadas y con ello ya sabemos que vamos a obtener este valor funcional que lo vamos a aproximar a este otro y así sucesivamente hasta llegar a 1,5. Bueno, pues empleando las nuevas coordenadas, realizando la correspondiente sustitución, llegamos al segundo valor. Para llegar al tercer valor, empleando las nuevas coordenadas, bueno, pues llegamos al tercer valor y así sucesivamente hasta llegar a x es igual a 1,5. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos la aproximación. He ido rápido, bueno, pues porque simplemente tenéis que emplear las coordenadas que habéis empleado para obtener el siguiente valor funcional. Bueno, pues como digo, llegamos a esta aproximación de aquí. Ya vemos que sin la necesidad de resolver la ecuación diferencial, hemos obtenido este valor funcional. Es decir, ya sabemos que si la función pasaba por este punto, bueno, pues cuando x es igual a 1,5, aproximamos este valor funcional a 1,1259. Y todo esto gracias a la linealización. Y para que veáis el error que se está cometiendo, bueno, pues aquí tenéis esta pequeña tabla. Aquí tenemos el valor aproximado, aquí tenemos el valor verdadero, aquí tenemos el error absoluto, que se obtiene valor verdadero menos el valor aproximado, y es el valor absoluto de esta resta. Y aquí tenéis el error porcentual relativo. Ya sabemos que el error relativo se obtiene del error absoluto entre el valor verdadero, y el porcentual, bueno, pues el error absoluto entre el valor verdadero por 100. Bueno, pues si empleamos la solución, ya vemos que realmente este es el valor funcional. Pero esta es nuestra aproximación y ya vemos que estamos cometiendo un pequeño error, pero es bastante pequeño porque ya vemos que se aproxima al valor. ¿Cómo podemos disminuir nosotros este error? Bueno, pues si disminuimos el incremento, el error tiene que disminuir. Y para verlo, bueno, pues ahora cuando h es igual a 0,05, bueno, pues tenemos esto de aquí. Es decir, nuestra condición inicial es la misma, pero esta vez el incremento es 0,05. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que llegamos a este primer valor funcional. Pero fijaros en una cosa, ahora la x es 1,05. Antes, para nuestro primer valor funcional, habíamos llegado con 1,1. Pero aquí ya vemos que tenemos 1,05. Para llegar a 1,1, bueno, pues ya vemos que tenemos que emplear esto dos veces, porque ya vemos que aquí tenemos la mitad. Y para que lo veáis, bueno, pues empleando las nuevas coordenadas y haciendo el mismo proceso, ya vemos que llegamos al siguiente valor funcional cuando x es igual a 1,1. Para que se termine de entender, aquí, para llegar a x es igual a 1,1,
Simplemente hemos hecho una operación, hemos obtenido el siguiente valor funcional, porque el incremento es 0,1. Es decir, partimos de 1 más 0,1, bueno, pues ya vemos que tenemos 1,1. En cambio, si el incremento es más pequeño y es la mitad, por ejemplo, 0,5, 0,05, tenemos 0,05 y esto es igual a 1,05. Para llegar a 1,1, bueno, pues tenemos que hacer otra operación más. Es decir, tenemos 0,5 más 0,05 es igual a 1,1. Es decir, si reducimos esto a la mitad, aquí tendremos que hacer el doble de operaciones. Bueno, pues realizando todas esas operaciones, que no las voy a poner aquí, vais a llegar a lo siguiente. Cuando x es igual a 1,5, y se aproxima a 12,95. Y si obtenéis el error porcentual relativo, bueno, pues ya vais a ver que vais a obtener la mitad de lo que hemos obtenido antes. Antes habíamos obtenido 0,64 como error porcentual relativo, y aquí ya vemos que estamos disminuyendo el error, y como valor aquí habíamos obtenido 1,1259. Y el valor verdadero sabemos que es 1,1331. Bueno, pues ya vemos que aquí nos estamos aproximando más a este valor. Si el incremento fuese menor, bueno, pues nos aproximaríamos más a este valor y reduciríamos mucho más el error porcentual relativo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y hasta aquí este tema. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver el último tema de este curso, donde vamos a ver las sucesiones y series. Hasta la siguiente.